Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a resolver un examen global final propuesto para segundo de bachillerato en concepto de EBAU. ¿Esto qué significa? Significa que va a ser parecido a un modelo, un examen que te podrías encontrar de la EBAU. Va a tener dos opciones con 4 problemas cada una de estas dos opciones. Este año, 2021, en la EBAU es posible elegir entre 8 ejercicios de las dos opciones, 4 y 4, puedes elegir 4 mezclando las dos opciones. Por lo tanto, en mi examen, mi alumnado podía hacer exactamente lo mismo que en la EBAU. No obstante, os recomiendo que si te estás preparando para la EBAU de años posteriores, te intentes hacer este examen, que os voy a enseñar ahora mismo los enunciados despacito para que le podáis dar al pause. En caso de que lo queráis hacer, os propongo que intentéis hacer una de las dos opciones. Yo en este vídeo voy a resolver los 8 ejercicios todos seguidos para que hayas hecho los que hayas hecho, puedas comprobar tus soluciones. Estas son las enunciados y vamos con las soluciones. Bueno, el primer ejercicio es un ejercicio de álgebra sencillo en el que nos plantean una matriz, 2 matrices y 3 matrices. Y nos piden primero estudiar el rango de A en función de los diferentes valores de alfa. Esto es sencillo, para eso vamos a tener que estudiar el determinante. Estudiamos el determinante, ya sabéis, para calcular este determinante, bien podéis intentar hacer ceros en más elementos o bien utilizáis Sarrus y veis que se os eliminan en la primera instancia bastantes elementos y en la segunda alguno menos. En cualquier caso, despejando y resolviendo por Sarrus, obtenéis que el valor del determinante es 490 por alfa menos 1. Claro, ¿qué nos interesa? Pues cuando este determinante se hace 0, porque cuando se hace 0, el rango de nuestra matriz disminuye. Va a ser menor o igual a 2 o menor que 3. Por lo tanto, para esto se va a hacer 0 cuando alfa vale 1. Entonces distinguimos dos casos. Si alfa es distinto de 1, el rango de A es 3 porque el determinante no se anula. Si alfa es igual a 1, entonces el rango de A va a disminuir, pero tenemos que comprobar si es 2 o 1. Para eso cogemos un menor de orden 2. Por ejemplo, este de aquí. Con coger este de aquí ya nos damos cuenta que es distinto de 0 y por lo tanto el rango de A es 2. En el apartado B nos piden que para un valor determinado de alfa tenemos que calcular la inversa. Efectivamente va a haber inversa, nos dice si es posible. Pero es que sabemos que es posible, porque solamente no sería posible si el determinante fuese 0. Pero para alfa igual a 0, el determinante no vale 0. Por lo tanto, va a ser sencillo. Sustituimos, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, primero calculamos el determinante. Ya lo teníamos calculado por ahí arriba. Era 490 por alfa menos 1. Es decir, es menos 490. Porque 0 menos 1 es menos 1, 490 por menos 1, menos 490. Y luego, para calcular la inversa, ya sabéis que la inversa es esta de aquí. Sería la adjunta de nuestra matriz traspuesta, todo ello dividido entre el determinante. No me detengo a hacerlo todo, pero para calcular uno de los elementos, ya sabéis que tachamos la columna y la fila del elemento, calculamos el adjunto. 7 por 0 es 0, menos 20. Por lo tanto, nos queda que vale menos 20. Menos 20, que en este caso mantiene la posición, dividiríamos entre menos 490 porque es el determinante. Por lo tanto, como veis, nos va a quedar 2 partido por 49. Por comprobar otro elemento, vamos a ver este de aquí. Este de aquí nos queda menos 15, pero se le cambia el signo. Es decir, nos queda 15. ¿Qué pasa? Que este 15 que está aquí, cuando lo transpongamos, nos va a venir aquí. Por lo tanto, nos queda 15 partido de menos 490, que si dividís entre 5, veis que arriba nos queda 3 y abajo nos queda 98 con el signo negativo. Ya sabéis que la respuesta siempre se hace eliminando fila y columna, cambiando el signo, ¿vale? Cambiando el signo en esta posición, en esta y en esta, y luego tenemos que transponerlo y dividirlo entre el determinante. Son cuentas, es sencillo, no es excesivamente complicado. En el apartado C nos pide resolver el sistema en caso de que alfa es igual a 1. ¿Qué va a pasar? Claro, en alfa es igual a 1, el determinante es 0. Por lo tanto, no vamos a poder calcular la matriz inversa, no vamos a poder hacer este truco que también sucede, no vamos a poder multiplicar por a menos 1
a ambos lados porque a menos 1 no existe. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bien, vamos a tener que sustituir y vamos a tener que resolver el sistema intentándolo por el método de Gauss. Porque vamos a tener un sistema de rango 2, es decir, 2 ecuaciones para 3 incógnitas. Es decir, que vamos a tener como mínimo un parámetro. Así que, bueno, sustituimos el valor de alfa y yo aquí os lo dejo resuelto por el método de Gauss. Es decir, método de Gauss, ya sabéis que vamos haciendo ceros por debajo de la diagonal principal. Una vez tenemos todos ceros por debajo de la diagonal principal, efectivamente nos damos cuenta de que una fila se nos elimina, lo cual ya sabíamos porque el rango era 2, y nos quedan estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones vamos a calcular nuestro sistema. Una de estas, elegimos una de ellas el parámetro. Ya sabemos que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, 3 menos 2, un parámetro. Yo he elegido z y simplemente ya despejando aquí, haciendo las cuentas convenientes, y aquí lo mismo, sustituyendo, esta es la solución de nuestro sistema compatible indeterminado, porque tenemos un rango 2 para 3 incógnitas. Por lo tanto, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible indeterminado. Vamos con el problema número 2. En este caso es un problema de análisis. Fijaos que nos dan esta función, bien, a trozos, y nos piden estudiar la continuidad en el apartado A. Eso ya sabemos que tenemos que hacer la continuidad por la izquierda, o sea, estudiar el límite lateral por la izquierda y por la derecha. Bien, pues por la izquierda resulta que sustituyendo nos da 8. Y por la derecha, pues sustituyendo aquí, nos da una indeterminación 0 entre 0, hacemos L'Hopital, ¿vale? Aplicamos aquí L'Hopital. Al aplicar L'Hopital por la indeterminación nos queda esto, y al sustituir también nos queda 8. Por lo tanto, como los límites laterales son iguales, la función es continua en x igual a 2. En el apartado B nos pide que calculemos las asíntotas horizontales y nos preguntan si hay alguna asíntota vertical. Si x es menor o igual a 2, la función no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque no tenemos, está definida en todo el dominio, por lo tanto no tiene asíntotas verticales. Pero sí tendría una horizontal, porque si hacemos cuando x tiende a menos infinito, aquí en este, fijaos que si sustituimos cualquier número, voy a poner a elevado a menos infinito, es 0, porque es lo mismo que un número, que 1 partido de a elevado a infinito, es decir, 1 partido por infinito, y por lo tanto nos queda 0. Así que como este límite nos queda un número, tiene una asíntota horizontal y por lo tanto no tiene oblicuas, ¿de acuerdo? Sin embargo, para x mayor que 2, la función tampoco tiene asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Tampoco tiene asíntotas verticales, porque la única en la que podríamos tener problemas sería cuando x es igual a menos 2, pero en este trozo la x es siempre mayor que 2, por lo tanto no hay asíntotas verticales. Pero pues sí, vamos a ver las asíntotas horizontales. Lo estudiamos y vemos que nos queda infinito entre infinito, pero claro, como el infinito de arriba es más grande que el infinito de abajo porque está elevado a 3 y este está elevado a 1, nos queda infinito. Por lo tanto, ya sabéis que cuando el límite tiende a infinito, no hay asíntota horizontal. Vamos a ver si hay asíntotas oblicuas. Para oblicuas ya sabéis que tenemos que hacer la función entre x. Aquí ya hemos añadido una x en el denominador, ¿vale? Hemos dividido la función entre x. Esto también nos queda infinito. Por lo tanto, tampoco hay asíntotas oblicuas. Y ya tenemos estudiadas todas las asíntotas en nuestra función. Por último, nos queda el apartado C. El apartado C nos pide calcular una integral entre los puntos 0 y 2 de nuestra función diferencial de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaos, simplemente, como es entre 0 y 2, nos vamos a quedar con el primer trocito que teníamos. Y esta integral es muy sencilla, porque fijaos que cuando teníamos una e, lo que necesitábamos tener era justamente la derivada de e, la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es 2. Es decir, que aquí, si esto yo lo divido así, e elevado a 2x menos 4, esto ya es de por sí e elevado a 2x menos 4. Si nosotros derivásemos e elevado a 2x menos 4, obtendríamos 2 por e elevado a 2x menos 4. Por lo tanto, este 4 lo sacamos fuera de la integral y nos queda que ya tenemos esta, que es la primitiva de nuestra integral. Y ya lo tenemos. Como lo tenemos que hacer entre 0 y 2, sustituimos primero con 2 y luego vamos a sustituir con 0. Al sustituir con 2 nos queda e elevado a 0, por lo tanto 1, 4.
y luego le restamos sustituyendo con 0. Nos queda 4 por e elevado a menos 4, es decir, 4 partido por e elevado a 4. Y esto con la calculadora queda aproximadamente 3,927 y ya tenemos hecho el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. El problema número 3 de la opción A es un problema de geometría. Nos dan dos vectores y nos dan un punto. Y primero nos piden determinar un vector que sea ortogonal a U y V, unitario y con tercera coordenada negativa. Bueno, de momento vamos a ir centrándonos. Primero, ortogonal. Para que sea ortogonal a dos vectores, ya sabéis, producto vectorial. Así que lo primero que hacemos es el producto vectorial, que ya sabéis que se hace así. Y lo que hacemos es IJK, bueno, ya vamos haciendo así el determinante. A la I le va a acompañar un menos 2. A la J le va a acompañar un 1 menos 6 menos 5, pero le cambiamos el signo, un 5. Y a la K le va a acompañar un menos 4. Ya lo tenemos. Pero primero, para que sea unitario, su módulo tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si calculamos el módulo de esto, vemos que nos da raíz de 45. Así que para que sea unitario tenemos que dividir todo esto por raíz de 45. Por cierto, raíz de 45 es 3 por raíz de 5, ¿vale? Lo simplificamos lo máximo posible, a ser posible. Por lo tanto, este va a ser nuestro vector. Como la tercera coordenada ya nos da negativa, no tenemos que multiplicarlo por nada. ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiésemos tenido un más? Pues hubiésemos multiplicado a todo por menos 1 para conseguir tener un menos y ya está. Eso sería todo. Ya sabéis que vamos a obtener vectores proporcionales si vamos multiplicando por el mismo número. El apartado A ya está resuelto y como veis era muy sencillo. En el apartado B, lo que nos piden es hallar un vector no nulo que sea combinación lineal de U y V. Y ortogonal a, esto no lo dice, ahora lo voy a comprobar. A V, ortogonal a V, que no lo tenía puesto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como tiene que ser ortogonal, tiene que ser lo primero proporcional a ambos. Así que sabemos que va a ser un número por el vector U más un número por el vector V. Y entonces nos queda que va a ser algo así. Pero además sabemos que esto de aquí tiene que ser perpendicular a V, por lo tanto su producto escalar tiene que ser igual a 0. Así que hacemos su producto escalar, aquí lo tenéis, vamos haciéndolo y lo igualamos a 0. Nos va a quedar que menos 5A más 5B tiene que ser igual a 0. Así que simplemente tenemos que elegir dos números A y B que cumplan estas circunstancias. Bueno, de hecho nos hemos dado cuenta de que A tiene que ser igual a B. Por lo tanto, por ejemplo, si A es igual a B es igual a 1, ya tendríamos un vector, simplemente eligiendo uno cualquiera. Y ahora vamos al apartado C. El apartado C también muy sencillo, nos dice determinar los vértices del paralelogramo cuyos lados tienen las direcciones de los vectores U y V y una de sus diagonales es el segmento OA. O es el origen, ¿de acuerdo? Es el origen de coordenadas. Entonces, lo primero que terminamos es el vector OA. El punto A era el punto 4, 4, 7. 4, 4, 7. Sí, aquí lo tenemos. Entonces, el vector menos 4, 4, 7. ¿Sí? Yo tengo apuntado 4, 4, 7. Ahora mismo voy a comprobar si era... Sí, es menos 4, 4, 7. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Claro, nosotros sabemos que un paralelogramo tiene esta pinta aquí. Bueno, aquí lo tenemos dibujado. Y sabemos que la diagonal es desde O hasta el punto A, que es el punto menos 4, 4, 7. Nosotros sabemos que la diagonal va a ser la suma de este más este. Porque ya sabéis que la suma de vectores, yo tengo dos vectores, los coloco y la suma es la diagonal del origen de uno al extremo de otro. Por lo tanto, pero claro, no tiene por qué ser el vector exacto, sino el vector multiplicado por un número, porque puede ser este vector o puede ser este. Entonces nosotros necesitamos que sea exactamente este. Así que a U, que a lo mejor U es esto, le tenemos que multiplicar por A para tener este vector entero, y a V, que a lo mejor es esto, tenemos que multiplicarle para tener este. Por lo tanto, sabemos que OA va a ser A por U más B por V. Es decir, va a ser algo así, como el que teníamos en el anterior. Pero es que además sabemos que eso tiene que ser igual a este punto. Bueno, a este vector, que es el vector menos 4, 4, 7. ¿Sí? Así que esto lo igualamos y hallamos que A es 2 y que B es menos 1. Ya simplemente, para hallar el vector OB, sabemos que es el vector 2 por U, ¿vale? 2 por U, porque es el vector de aquí a aquí era U
y de aquí a aquí era V. Por lo tanto, OB nos da el punto B. Ya teníamos el punto B. Y para hallar C, pues lo mismo. Sabemos que U desde O, porque también lo podríamos haber hecho así, en este sentido, ya lo sabéis, da igual, son simétricos. Y obtenemos también la coordenada del punto C exactamente igual, multiplicando por menos 1 el vector V. Por lo tanto, nos da menos 2, 0, 1. Y ya tenemos los 4 puntos de nuestro paralelogramo. Vamos ahora con el ejercicio número 4, que es un ejercicio de probabilidad. Nos dicen que según los datos de la Fundación para la Diabetes, el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes, aunque el 43% de ellos no sabe que la tiene. Se elige al azar un español mayor de 18 años, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea diabético? Bien, pues entonces lo primero que tenemos que pensar es en qué experimentos tengo. El primer experimento que tengo es si tiene diabetes o no. Y el segundo experimento es si lo sabe o no lo sabe. Bien, entonces vamos a ello. Lo primero, la probabilidad de que sea diabético y lo sepa. La probabilidad de que sea diabético y lo sepa es la probabilidad de que sea diabético. Perdonad, íbamos bien, pero estaba enseñándoos un árbol que no correspondía. Entonces, la probabilidad de que sea diabético por, si no sabe que la tiene, es el 0,43, saber que la tiene es el 1 menos 0,43, es decir, 0,57. ¿Vale? 0,57. Por lo tanto, multiplicaremos este por este para saber la probabilidad de que sea diabético y sepa que es diabético. ¿Vale? Y muchas veces en muchos problemas de probabilidad tenemos que hacer dos árboles distintos. Esta sería nuestro apartado A. Fácil, la probabilidad de que sea diabético y lo sepa. Vamos ahora con el apartado B. Fijaos que el apartado B nos cambia un poco lo que nos dicen. Dice, cierto test diagnostica correctamente el 96% de los casos positivos de diabetes. Es decir, si eres diabético y te detecta que sí, lo detecta correctamente. Pero da un 2% de falsos positivos. Es decir, si no eres diabético, hay muchas veces que también te da positivo. ¿Vale? Entonces, si un español mayor de 18 años da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético? Claro. Dos experimentos, que sea diabético y luego que el test da positivo o negativo. Si eres diabético o no diabético, estas son las probabilidades que son las del inicio del ejercicio. Pero si eres diabético y te da positivo, eso pasa en el 96% de los casos. Entonces, a veces eres diabético y da negativo, en el 0,04. Si no eres diabético, hay veces, hay un 2% que aunque no seas diabético, te da positivo. Y no positivo, si no eres diabético, en el otro 98% de los casos. Este es nuestro nuevo árbol y es con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ello. Entonces, de nuevo, aquí tenemos el teorema de la probabilidad a posteriori, es decir, el teorema de Bayes, porque lo que nos están diciendo es, el test ha dado positivo, ¿cuál es la verdadera probabilidad de que sea yo diabético? Entonces aplicamos la fórmula. La probabilidad de que sea diabético si ha dado positivo es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, de que sea diabético y haya dado positivo, y la probabilidad total de que sea positivo. Entonces, para eso acudimos a nuestro árbol, calculamos lo primero la probabilidad de la intersección, de que sea diabético y de positivo. Y esto es 0,138 por 0,96. Pero es que además también tengo que calcular la probabilidad total de que dé positivo. Y eso me vale tanto este camino como este. Por lo tanto, voy a tener que sumar estos dos. Este camino me da 0,862 por 0,02. Estos dos los tendremos que sumar, porque son dos casos en los que da positivo, aunque aquí sea no diabético. Y ahí ponemos la probabilidad total en el denominador. Y como veis, aquí lo tenemos, sí, ya están resueltos, ya están puestos los datos, 0,02 por 0,862 y 0,138 por 0,96. ¿Vale? Aquí ya lo tenéis puesto y aquí lo hacemos. Realizamos esta cuenta y nos da que esta es la probabilidad de que sea diabético si el test ha dado positivo. Como veis, no es el 100%. Vamos ahora a resolver los ejercicios de la opción B.
Vamos con el apartado, el ejercicio número 1 de la opción B. Ejercicio número 1 de la opción B, leedlo con calma, dad al pausa y leedlo, porque es un ejercicio muy sencillo de álgebra, resolver un sistema, muy sencillo. Nosotros hemos llamado X a los días en Francia, Y a los días en Alemania y Z a los días en Suiza. Claro, entonces, si lo pensamos, el precio total del viaje, que nos han dicho que ha sido 765 euros por persona, va a ser los 20 que hemos gastado en comida, más los que hemos gastado en... no, uno en comida, otro en hoteles y el último en transportista, ¿vale? Los euros en transportista. Entonces, todo lo que han ido gastando en cada uno de los países son 765 euros. Además, sabemos que el viaje ha durado un total de 15 días. Y sabemos que han estado el doble de días en Suiza que en Francia. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema y este sistema es súper sencillo de resolver. Lo primero os recomiendo que podáis sustituir a la X por 2Z en este sistema. Fijaos que sería muy sencillo si simplemente hacemos esto. Aquí ponemos 2Z. Lo podéis resolver como queráis, ¿eh? También por Gauss, que sería lo suyo. Y aquí 48 por 2 nos da 96. 96Z. Sustituimos la X por la Z y ya solo nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 96Z. Sumamos, entonces aquí nos va a quedar Y más 3Z es igual a 15. Y aquí nos va a quedar 96 más 63 lo que dé, pero vamos, 48Y más lo que dé por Z es igual a 765. Esto lo podéis hacer como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya lo tenéis. Y si no, pues también lo podéis resolver por Gauss. Yo no me voy a detener en esto porque este problema era súper sencillo y simplemente hay que resolver ese sistema que es muy fácil, ¿de acuerdo? Y hay muchas maneras de resolverlo. Voy a ir con el problema número 2, que también era muy fácil. En el problema número 2 nos daban una imagen, lo cual es maravilloso porque cuando nos dan imágenes ya sabemos que vamos a poder sacar información de algo que vemos. Y lo que nos preguntan es que digamos los valores de la función en -1. Pues el valor de la función en -1 es 1, muy fácil. Y luego nos preguntan el valor de la derivada en 1, el valor de la derivada aquí. La derivada, chicas y chicos, es la tangente. ¿Cuál es la recta tangente aquí? Pues esta. ¿Y qué recta es esta? 0, ¿no? X igual a 0, es decir, dependiente 0, es llana. Perdón, X igual a 0 no, Y igual a 0, que es el eje de abscisas. Entonces, la pendiente es 0, por lo tanto la pendiente en 1 es 0. La pendiente de la recta tangente es 0. Muy fácil, como veis, el apartado A. El apartado B nos dice que justifiquemos los límites laterales y si f es continua en los puntos -1 y 0. Bueno, vamos a pensar primero en -1. El -1, el límite por la izquierda, es efectivamente 1. Y por la derecha también es 1. Por lo tanto, es continua. Vamos a ver ahora si es continua en 0. En 0, claro, por la izquierda vale 0, pero por la derecha vale 1. Por lo tanto, es discontinua y no es evitable. ¿De acuerdo? No es evitable porque no tenemos un punto no cogido y ya está. Luego nos piden que indiquemos si es derivable, razonadamente. Pues en -1 es derivable. No, en -1 no es derivable porque tenemos un punto anguloso y por lo tanto no es derivable. En los puntos angulosos las funciones no son derivables. Y nos piden, y en 0, también nos lo pedían, sí, en x igual a 0, a ver si es derivable. Como la función en x igual a 0 no es continua, directamente no nos planteamos su derivabilidad, porque no puede ser derivable si no es continua. En x igual a -1 nos lo hemos planteado porque si era continua, aunque no era derivable, pero en x igual a 0 no tiene sentido. Y por último nos piden que determinemos el área, fijaos, la integral, entre -2 y 0 de esta función. Claro, me diréis, profe, pero es que no nos da la función. Pero es que esto es un triángulo, fijaos. Y tenemos la base y tenemos la altura. O sea que ya simplemente calculando base por altura entre 2 es una unidad cuadrada. Muy sencillo este ejercicio de análisis, súper asequible, simplemente manejando lo que es el concepto de derivada, saber que es la recta tangente, saber cuándo es continua, cuándo es derivable, y ya está. Vamos entonces con el problema número 3. Vamos con el problema número 3 de la opción B, en el que nos plantean un problema de geometría. Fijaos, nos dan un punto y una recta que pasa por un punto y además nos dan el vector.
cuando tenemos un vector y un punto, es como si nos diesen la ecuación de la recta. Nos piden primero que hallemos la ecuación implícita que contiene a la recta y además pasa por el punto. Cuando necesitamos que contenga una recta y a un punto, vamos a necesitar este vector, un punto de la recta, o un punto cualquiera, este punto también, y un vector entre la recta, entre un punto de la recta y el punto que nos dan. Por lo tanto, primero hallamos las paramétricas de la recta. Muy sencillo, como nos dan punto y vector, ya sabéis que es punto más el vector por el parámetro. Como el vector es 0, 1, 2, pues fijaos, 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda. El punto es 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ya lo tenemos. Y también nos dicen que tiene que contener al punto 0, menos 1, 1. Entonces, como os digo, calculamos un vector entre el punto y el punto que nos dan y un punto de la recta. Entonces, cogemos el vector de la recta, el vector entre un punto de la recta y el punto, que yo he escogido este punto y el punto 1, 0, 1, luego nos da menos 1, 0, y por ejemplo, un punto de la recta. Podéis elegir, aquí en este caso podéis haber elegido el punto de la recta o el punto que nos daban. Daba igual, uno de los dos. Bien, entonces en este caso planteamos que ya sabemos que el plano se hace así. Ponemos vector, vector, y aquí x menos punto, y menos punto, y z menos punto, resolvemos nuestra determinante y ya tenemos el apartado A, que era bastante sencillo. El apartado B nos piden encontrar un punto S contenido en R, es decir, que pertenezca a la recta, tal que el vector de S a P, es decir, nosotros tenemos nuestra recta R, tenemos un punto P, y queremos encontrar el punto S que está en P, de manera que es perpendicular a la recta, el vector SP. Esto es muy sencillo, porque vamos a plantear una recta que pasa por P y por un punto cualquiera, un punto random de la recta, y vamos a forzar que sean perpendiculares, es decir, que su producto escalar sea igual a 0. Entonces, fijaos, un punto cualquiera de la recta tiene esta forma, lo ponemos en función de los parámetros. Luego el vector SP va a ser P menos un punto cualquiera de la recta, es decir, este de aquí. Como SP tiene que ser perpendicular al vector director de R, hacemos que sea igual a 0. Hacemos este producto escalar que tenéis aquí y lo igualamos a 0. Despejando nos da que lambda tiene que ser menos un quinto. Ahora, para saber quién es S, sustituimos con el valor de lambda. Y nos da que S es 1 menos un quinto, 3 quintos. Y vamos con el último apartado. Nos dicen hallar el área del triángulo cuyos vértices son el punto P. Fijaos, esto lo voy a dibujar, que yo sé que siempre ayuda. El punto P va a ser el vector, va a ser uno de los vértices. Y dos puntos T1 y T2 contenidos en la recta R que están a distancia raíz de 5 de P. Es decir, vamos a tener dos puntos aquí que están o sea, este triángulo, fijaos que va a ser isósceles, ¿no? Porque esto va a ser raíz de 5. Luego, primero que tenemos que encontrar, pues efectivamente, los puntos T1 y T2 que están a distancia raíz de 5 de P. ¿De acuerdo? Esto es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Eso es. Calcular la distancia, fijaos, un vector de P a T, vamos en lugar de T1 y T2, vamos a elegir un punto T, que como está contenido en la recta, pues es igual que antes, como S. El vector, lo mismo. Ve, un punto menos el otro, o al revés, daría igual el sentido. Nos queda que este es el vector PT, es decir, este va a ser este vector o este vector, ¿vale? Digamos, por ir poniendo cosas. Para que de momento solo hemos pensado en uno. Para que eso sea raíz de 5, calculamos el módulo, ¿no? O sea, ese vector tiene que ser raíz de 5, pues el módulo. Y esto tiene que ser igual a raíz de 5. Despejamos en esta ecuación y nos queda que lambda, nos quedan dos soluciones posibles, que puede ser menos 1 o 3 quintos. Esto ya sabéis, simplemente quitamos la raíz cuadrada, despejáis, como tenéis aquí un producto notable lo tenéis que hacer, hacéis las cuentas, ¿vale, chicas y chicos? Y nos quedan dos posibles soluciones. Dos posibles soluciones porque tenemos T1 y T2. Para T1, pues sustituimos con menos 1. Y para T2, pues sustituimos con 3 quintos. Lo que pasa es que a mí, esto ya tenemos T1 y T2, pero a mí me piden el área, ¿de acuerdo? Me piden el área. Por lo tanto, para el área, lo que vamos a calcular va a ser, lo podemos hacer de dos maneras. Bueno, aunque yo lo voy a hacer de la que considero que seguramente prefiráis. Lo que vamos a hacer va a ser calcular. Ya sabéis que el área de un triángulo se puede hacer con dos vectores. Hacemos el producto vectorial
el módulo del producto vectorial y lo multiplicamos por 1/2. Por lo tanto, vamos a calcular este vector y este vector, que es simplemente sustituir, y vamos a hacer su producto vectorial. El vector PT1, pues sustituyendo, nos da este. El PT2, pues sustituyendo, nos da este de aquí. El producto vectorial, bueno, por 1/2, lo ponemos aquí. Fijaos, ya sabéis, como siempre, quitamos columna, quitamos fila, hacemos este, luego para J, calculamos y le cambiamos el signo y así. Una vez lo tenemos, ya hacemos el módulo, ¿vale? Aquí, hasta aquí, fijaos que aquí he sacado 8 de factor común para facilitar las cuentas, pero si vosotros lo hacéis con todos los números no pasa nada. La calculadora lo tolera todo. Lo ponemos así y esto hacemos el módulo, que ya sabéis que es esta al cuadrado más esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada de todo ello. El caso es que nos queda 12 quintos, es decir, más o menos 2,4 unidades cuadradas. Este era un poco más difícil porque había que hacer un poco más de cuentas, pero ninguna era un concepto difícil. Era más largo, pero no difícil. Como los otros dos ejercicios eran más fáciles, se compensaba con este de geometría. Vamos con el último, con el problema número 4 de la opción B, que es el problema del bloque de probabilidad y estadística. En este caso va a ser un problema de estadística. A ver qué nos dice este problema. Nos dan una variable aleatoria x que sigue una distribución normal de media 8,5 y desviación típica 2,5. Es decir, normal 8,5, 2,5. Nos piden calcular el valor A tal que suceda esto de aquí. Esto es sencillísimo, ¿no? Simplemente vamos a tener que acudir a nuestras tablas, que ahora la abriré para que la tengáis a mano. Bueno, nuestra normal, como la tabla de la normal empieza con 0,5, 0,05 no lo vamos a poder calcular, pero sí vamos a poder calcular 1 menos la probabilidad de esto. Por supuesto tenemos que tipificar, porque como esto no es 0,1 hay que tipificar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es 1 menos la probabilidad de 0,05 para poder calcular, perdón, de 0,95 para poder calcular el 0,05. ¿De acuerdo? Vamos a hacer primero la probabilidad del 0,95. Bien, entonces, esto, insisto, lo hacemos porque como no empieza en 0,5 la tabla, os voy a enseñar, lo hacemos porque la tabla no empieza, bueno, en este caso sí que lo podríamos haber hecho por la tabla que yo dispongo, pero la tabla que suelen entregar no empieza hasta este punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenéis que, o sea, no lo podríamos hacer. Entonces vamos aquí a suponer que no tenemos este dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaos, esto es muy fácil porque sabemos que esta probabilidad es la misma que esta probabilidad. Perdón, voy a hacerlo por aquí. Probabilidad de x menor o igual a A es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a menos A. Por lo tanto, como yo sé que esto es 0,05, 1 menos 0,95, si yo esto, la probabilidad de menor o igual a menos A, lo igualo a 0,95, ya tengo la probabilidad de buscarlo en la tabla, la posibilidad. Por lo tanto, este numerito lo buscamos en la tabla, que es 0,95, fijaos, nos venimos al 0,9, buscamos el 5, aquí lo tenemos, 0,8289. 0,8289. Perdonad, lo que buscamos es el 0,95 aquí entre nuestros datos, que lo que tenemos es la probabilidad. Entonces buscamos el 0,95, que lo tendremos por aquí. Yo lo tengo aquí. Bueno, aproximadamente aquí. 1,6. 1,65. Obviamente, como lo tenemos entre este 1,65 y el siguiente y el anterior, es un punto medio entre el 1,64 y el 1,65, porque fijaos, aquí tenemos 10 unidades. Por lo tanto, será 1,645, ¿vale? Porque no tenemos el 0,95 como tal, tenemos el 0,9495 y el 0,9505. Entonces, en el punto medio entre el 0,04 y el 0,05 tendremos el 0,95 que buscamos. Entonces, lo tenemos
lo igualamos y ya sabemos que esto de aquí tiene que ser igual a esto. Despejando simplemente obtenemos A. Muy sencillo. Entonces vamos ahora al apartado número B y nos dice la probabilidad de que la variable tome un valor comprendido entre 8 y 9,3. Pues esto es lo mismo, lo único que ya conociendo A, digamos. Entonces ponemos que entre 8 y 9,3, tipificamos, ya sabéis, calculamos el valor y con los dos valores ya sabemos que es la probabilidad de que sea menor que este menos la probabilidad de que sea menor que este. A este obviamente va a haber que darle la vuelta para quitarle el signo, tal y como lo tenéis aquí. Y esto buscándolo en la tabla, el 0,32, ahora sí, de esta manera, ahora lo buscamos aquí, 0,32, 0,6255, menos este, el 0,2 también lo buscamos en la tabla, calculamos y nos queda que esta es la probabilidad. Bastante sencillo el ejercicio. He ido rápido porque evidentemente hasta este nivel ya tendréis que haber estudiado todos los conceptos relativos a segundo de bachillerato. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, poneos en contacto conmigo, en comentarios, a través de mis redes sociales o donde queráis. Os deseo muchísima suerte y muchísimo ánimo en todo aquello que os propongáis. Ya sabéis que con esfuerzo todo se puede conseguir. ¡Hasta luego!